Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome, estando presente de alma, de cuerpo, de toda su existencia, dispuesto a aprender de este nuevo tema, de este nuevo capítulo para nuestro aprendizaje. Así que a darle con todo. Este tema se llama así, Introducción a la Sacramentología. Pues la sacramentología es la ciencia es una de las ramas dentro de la teología que se encarga de estudiar los sacramentos, o sea, cada uno de los 7 sacramentos dentro de la Iglesia Católica, pues tiene un porqué, tiene un para, tiene un cómo, tiene un montón de cosas por ser estudiadas. Entonces, en este primer tema, de esta serie, a tratar sobre la composición en general de cada uno de los sacramentos. Así que ahí está. Yo solamente quiero hacer una aclaración, así no la digo en ningún plan de nada malo, sino que pienso que algunas religiones todavía comparten estos sacramentos, aunque no los llamen así. Por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos bautizan, se casan, instituyen ministros, aunque no le llamen sacramento y aunque no sean del todo parecidos, pero son prácticas que a lo largo de la historia, a lo largo de la religiosidad de las personas, se han ido constituyendo de una u otra forma. Entonces, aunque no se le llamen sacramentos, también son acciones que otras iglesias posiblemente también las ejecuten. Ojo, yo entiendo también que varían según cada rito, según cada situación, pero todas comparten una misma raíz, pienso yo. Esa es una de mis valoraciones. ¿Ok? Entonces vamos a darle con todo al temita. Bien, la primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿qué son los sacramentos? La palabra sacra significa sagrado, aquello sagrado. Y el mento es hacer lo que se hace sagrado, aquello que se hace sagradamente. Entonces, eso etimológicamente vendría a ser el significado de la palabra sacramento. En latín se dice sacramentum y y es eso, es hacer algo sagrado. Pero la definición así como del libro que vamos a trabajar es esa, ¿verdad? Que son signos sensibles y eficaces de la gracia. Ojo, son instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia. No son invento de la Iglesia Católica, no son invento de que los han rebuscado allá no sé dónde y los quieren imponer, no, sino que el mismo Jesucristo, a lo largo de los evangelios, a lo largo de su vida, fue instituyendo este tipo de sacramentos. Todos en algún momento tienen un origen cristológico, aunque habrá alguno que se desarrolle con más ímpetu o con más fuerza ya después con los apóstoles. Pero absolutamente todos los sacramentos tienen un origen en Jesucristo. Entonces, signo sensible. ¿Qué es un signo sensible? Ya lo hemos visto por todos los prismas habidos y por haber, que los seres humanos somos seres sensibles, que necesitamos lo sensible, necesitamos la sensibilidad para conocer, para entender, para aprender, para absolutamente todo, necesitamos la sensibilidad. Entonces, un signo sensible, ahí nos da la definición también, es una cosa conocida, ¿verdad? Que manifiesta otra menos conocida. Ahí se pone el ejemplo de que el, el fuego, eh, aunque nosotros no lo podamos ver directamente, pero si vemos humo, inmediatamente pensamos que hay fuego, que algo está sucediendo, que algo se está quemando. Incluso si hay olores muy fuertes, olores muy llamativos, decimos, esta loción es de mujer. Seguramente cuando entramos a una casa, ¿verdad? Esta loción es de mujer, hay una mujer dentro. Esta loción es de hombre, hay una persona del sexo masculino dentro.
Si escuchamos un determinado sonido, pues logramos saber qué es, ¿verdad? Un pájaro, por ejemplo, sabemos distinguir cómo canta una gallina y cómo canta un perico, y aunque no lo estemos viendo, aunque esté a diferentes o a una distinta distancia a la que nosotros estamos, puede estar más lejos, puede estar más cerca y no necesariamente. Entonces, los signos sensibles son aquellas cosas que a través de ellas puedo ver un significado más allá. Ya lo vamos a ver, creo que en cada uno de los sacramentos lo vamos a ver, lo vamos a estudiar y ahí se va a entender mejor. Se dice que es un signo eficaz porque eh, no solamente significan la realidad que están demostrándonos, ¿verdad? Sino que también produce un efecto en mí, eso significa eficaz. Por ejemplo, te bañas, tú te bañas, se supone que nos bañamos todos los días para quitarnos el olor a colcha, para despertarnos mejor, para reanimarnos, para limpiarnos. Entonces, el agua significa pureza, pero también ejerce en mí una fuerza superior, o sea, me reanima, me estimula, me alegra incluso, ¿verdad? Salvo que esté haciendo un gran frío. Pero cuando sientes que te cae el agua y tal, tú te sientes hasta renovado porque estás limpio, te pones ropa limpia, o sea, es una satisfacción muy grande. Eso son las cosas, los efectos que produce, por ejemplo, el agua, ¿verdad? Y por eso es un signo eficaz, ¿ok? Entonces, Dios ha instituido estos signos sensibles que llamamos sacramentos para expresar las realidades sobrenaturales de la gracia. Nacemos, el bautismo, ya sabemos, el mismo Cristo lo dijo, hay que nacer de nuevo. Él mismo incluso se bautizó, ya lo vamos a ver, lo sabemos y todos conocemos ese pasaje de la Escritura. Es necesario nacer nuevamente para la vida sobrenatural. La confirmación nos fortalece la fe. Eh, Evidentemente cuando estamos chiquititos, al menos dentro del catolicismo, el punto que nos bautizan de chiquititos, nos bautizan sobre la fe de los padres y los padrinos, es cierto, los niños no sabemos qué es lo que está pasando en ese momento, pero por eso los padres y los padrinos son los encargados de custodiar esa fe. Y con la confirmación, esa fe es la que se fortalece. Eso es lo que viene a, por eso se llama así, pues, confirmar esa fe que los padres y los padrinos se supone que custodiaron. Con la Eucaristía, ese es el alimento que mantiene viva esa fe, que mantiene viva todo eso que hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, y por la penitencia o la confesión se renueva toda esa vida. La unción de los enfermos no solamente es para prepararnos en nuestro viaje hacia el cielo, sino que también nos cura, nos fortalece en la enfermedad, que Jesús pues también fue algo que hizo. Él lo practicó, mucha gente se acercaba a él para que fuera curado y por eso la unción de los enfermos también es para esto, no solamente para ayudar a bien morir, como decimos coloquialmente. El orden sacerdotal es para que surjan ministros que hagan posible estos sacramentos. Y el matrimonio es aquel sacramento que hace crecer la iglesia y que hace crecer a las personas que deciden unirse en esa realidad. ¿Ok? Entonces, si se fijan, cada uno de ellos tiene su razón de ser, tiene su propósito y eso es lo que vamos a ir viendo en cada uno de ellos. Entonces, Cristo confía a la iglesia su potestad, sí, su poder de hacer lo sobrenatural, de celebrar lo sobrenatural. Entonces, la iglesia lo único que hace es una administradora, es la que hace posible los sacramentos, pero en base cristológica. La iglesia no se ha inventado nada, la iglesia lo único que ha hecho es buscar en las Sagradas Escrituras estas peticiones que el mismo Dios cumplió, quiso hacer, incluso hasta celebró él mismo. Entonces,
La iglesia lo único que hace es administrarlas. Por ejemplo, si a ti te dan una casa y te dicen, vaya, vas a poder vivir en esta casa, pero tienes que cuidar el jardín, tienes que hacer limpieza, tienes que pagar los recibos, tienes que mantenerla cuidada, mejorarla incluso, porque tú estás siendo el administrador, lo mismito es lo que hace la iglesia. Es como el gerente de nuestra empresa, ¿verdad? Que se supone que tendría que ser el que cuida, el que está a cargo de todo lo que implica esa empresa. Entonces, la iglesia administra o celebra los sacramentos. Los sacramentos construyen la iglesia, o sea, son su base. Son su base. Y de entre todos los sacramentos, la Eucaristía es uno de los más importantes, porque es donde gira en torno la vida cristiana. Y podríamos concluir de que literalmente los sacramentos existen para la iglesia y también existen por ella. Sin los sacramentos, pienso yo que la iglesia católica no sé a qué se dedicaría. Quizás sería una especie de ONG o de una empresa, no sé, o sea, estoy imaginándome cosas, ¿verdad? No es que eso sea, sino que de verdad, sin los sacramentos, la Iglesia Católica perdería totalmente su esencia, porque es prácticamente lo que ahí dice, existen por ella y para ella. Entonces, vamos a continuar aprendiendo un poquito más de los sacramentos y en este caso vamos a hablar acerca de la estructura del signo sacramental. Y para eso vamos a utilizar la analogía. Alguno puede preguntar, ¿qué es una analogía? Pues la analogía es una comparación que se hace entre dos cosas diferentes con el fin de resaltar sus semejanzas en ciertos aspectos. Entonces, se utiliza para explicar o ilustrar algo desconocido o abstracto mediante la comparación con algo conocido concreto. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Una analogía muy concreta sería el cerebro es como, o mejor dicho, la computadora es como un cerebro, ¿verdad? Porque primero existió el cerebro y después la computadora. Ambos procesan información, almacenan datos y realizan múltiples tareas al mismo tiempo. Entonces, cada uno de ellos tiene sus limitaciones, tiene sus contras y tal, pero para explicar qué es lo que hace un cerebro, pues se puede poner el ejemplo de una computadora. Entonces, esa es una analogía. En el signo sacramental se dice análogamente que el sacramento tiene una materia y una forma. La materia es aquella acción o gesto material sensible, como su nombre lo dice, y la forma son las palabras que acompañan y declaran el sentido especial de la materia. Materia y forma deben estar unidas para que se dé el signo sacramental. Con un ejemplo lo entenderemos perfectamente. El sacramento del bautismo, que es el que más conocemos todos, ¿cuál es la acción o el gesto material sensible por el que reconocemos el sacramento del bautismo? A ver, pensémoslo un momentico. Ajá, es el agua. El agua. Cuando tú piensas en el bautismo, lo primero que se te viene a la mente es el agua. Esa es la materia que debe usarse para realizar el bautismo. Usted me podrá decir, mire, pues sí, a mí me gusta mucho la Coca-Cola y es líquida y tal. No, no es agua. Y puede ser agua de aquí, de este charco, al más no haber. No, tiene que ser agua limpia, agua buena, agua saludable, no cualquier cosa, ¿verdad? Pero mire, aquí hay una piscina chuca que tiene agua. No, o sea, tiene que ser agua pura, agua buena, agua limpia, agua que sirva. Eso es la materia por la que el sacramento del bautismo se da. Luego está la forma, es decir, las palabras que, que transforman o que acompañan el sentido especial de la materia. Por ejemplo, si yo todos los días yo me baño, pero yo no me bautizo todos los días, ahí está la realidad, está el signo sensible. Pero si un ministro calificado por la iglesia pues derrama agua sobre la cabeza de un
candidato al bautismo y dice las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa persona, esa criatura, queda bautizada porque el agua junto con las palabras del sacramento se han dado en el mismo lugar, en el mismo sentido y con la misma intención. Entonces, allí sí ya hay un sacramento. Yo le puedo decir a un niño, mira, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven, y lo puedo echar en una piscina y estarlo ahogando ahí al pobrecito. Entonces hay que cuidar eso, ¿verdad? Que la materia y la forma estén juntas, que se quiera tener la intención y que se cumplan las intenciones requeridas para poder realizar el sacramento. No solamente es tener las cosas y como por arte de magia van a funcionar, no, no es así, ¿verdad? Sino que cada una tiene que tener esa intención y tiene que cumplir como esos requisitos, ¿ok? La diversidad de los sacramentos que vamos a estudiar son de esta forma. Son tres grupos. Los primeros que vamos a estudiar son los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, al que le vamos a dedicar mucho, bueno, le vamos a dedicar un tema completo. Luego vamos a ver el de la confirmación y la Eucaristía en conjunto. Después veremos los sacramentos de curación, que son la penitencia y la unción de los enfermos. Y por último, veremos los sacramentos al servicio de la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Esas son las tres grandes categorías en las que se dividen los sacramentos. Recuerden que son en total 7. Efectos de los sacramentos, pues confieren la gracia que significan, son eficaces porque Jesucristo es el que actúa en ellos, ¿verdad? Ya de ahí tiene otros efectos que son la gracia santificante, es decir, me hacen más santo. La gracia sacramental es aquella que me confiere por el simple hecho de participar o recibir ese sacramento. Y en algunos sacramentos imprimen carácter. Más adelante lo voy a explicar, no me voy a meter en esto para que quede más claro en su momento. Y pues los otros efectos que tienen los sacramentos son que expresan la fe, la fortalecen, rinden culto a Dios, santifican a los hombres y mujeres y crean comunión eclesiástica, ¿verdad? Sobre todo el de la Eucaristía, que incluso así se le llama, ¿verdad? Comunión, reciben la comunión, es estar unidos en una cosa común, ¿verdad? Que en ese sentido sería la Eucaristía. A lo que me refiero con el carácter sacramental es que hay sacramentos por los cuales el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y por tanto no se pueden recibir nuevamente. Esos tres sacramentos, al menos dentro de la Iglesia Católica, son el bautismo, la confirmación y orden sacerdotal. Es un sello indeleble porque no se pueden retirar. Perdón, ni se pueden retirar ni se pueden volver a recibir, o sea, reiterar, no se pueden. Media vez has sido bautizado, ya nunca más en la vida te vuelven a bautizar dentro de la Iglesia Católica. Si estás confirmado, jamás te vuelven a confirmar. Y si de una vez te ordenaron sacerdote, pues tampoco ni puedes dejar de ser sacerdote, ni se te borra ese orden sacerdotal. Así que esto es porque se cree que en la función sacerdotal de Jesucristo está plasmada en estos sacramentos de una forma más fuerte. ¿Okay? Ahí en cada sacramento lo vamos a ir explicando y tampoco es que me vaya a meter en esto, al menos en este momento. Los efectos de los sacramentos, ahí está. El bautismo nos da vida nueva, la confirmación nos fortalece, esto ya lo vimos en el primer momento. En la Eucaristía participamos del sacrificio de Cristo, la penitencia pues nos perdona los pecados, la unción de los enfermos fortalece en la enfermedad y en la muerte. El orden sacerdotal es el que consagra a los ministros y el matrimonio es el que santifica la unión del hombre y de la mujer. Entonces, ahí están, los vamos a estudiar, los vamos a ver, los vamos a disfrutar. Ojalá que cada uno vaya aprendiendo acerca de estas realidades y sobre todo
que le permita ver más allá de su horizonte para todos aquellos que tal vez no practican la fe católica, que también tengan esa apertura, que tengan ese sentimiento de aprendizaje hacia algo que tal vez solamente lo han escuchado o solamente lo han oído así de pasadita, ¿verdad? Pero de verdad animarles un montón a aprender con este nuevo tema. Muchas gracias de verdad por acompañarme, por estar aquí cada tema, puntuales siempre, y ojalá que todo vaya súper genial con cada uno de los siguientes temas que veremos. Un gustazo y será hasta la próxima. Que todo me le vaya muy bien y a disfrutar aprendiendo cada día un poco más. Un gusto.